el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Byron Mejía Cardona, director y presentador de su programa Convivencia Ciudadana. Gracias por estar con nosotros siempre, cada 8 días, para traer diversos temas de interés general el 100%. Y usted es quien nos escribe al 300-597-76-76 y nos dice qué invitados traemos, cuáles son los temas, qué le interesa, y ahí estará siempre Convivencia Ciudadana. Un saludo muy especial a nivel nacional e internacional a todos nuestros televidentes y la gente que se está conectando ya a Facebook Live. Entonces, sin más preámbulos, decirles, hoy presento precisamente a un abogado, ya estuvo con nosotros, que es coach, y él incluso hace unos meses nos visitó aquí en Teleboyacá, pero él es uno de los mejores abogados que tenemos aquí en la capital antioqueña y en este país. Él es Edwin Gustavo Valencia Libreros, gran abogado. Gracias por estar con nosotros, doctor Edwin. Bueno, agradecerle mucho a Byron, al equipo de trabajo de Teleboyacá, por esta invitación. De verdad que es un privilegio estar compartiendo con ustedes, saludar a los internautas y a los televidentes. Gracias, Byron. Bueno, así es. Bueno, antes de entrar en esa candelita, en esa bracita del derecho, ¿cómo va lo del coach y todos esos mensajes que nos das y ese tema tan grande cuando hiciste hasta un ejercicio aquí que quedó grabado sobre ese poder mental, esa motivación concretamente hacia la gente? Supremamente importante participarle a nuestros asociados, participarle a las personas que nos rodean de nuestras pasiones. Y si bien Edwin Gustavo Valencia vive del derecho, porque pues gracias a Dios y gracias a la vida esa es mi profesión, pues sí les comparto una gran pasión y es la profesión del coach. Es extraordinario poder indagar por el mundo humano, poder inducir aprendizajes y reflexiones para la transformación, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que son objeto del coaching. Eso es bien interesante. Eso nos hace empezar a avanzar, a caminar, a trasegar por la vida y a encontrar unas verdades universales a través de las cuales podemos vivir mejor. Gracias, Byron. Bueno, Edwin, me interesa mucho, me interesa demasiado que también hablemos unos segunditos acerca de esta motivación, ya que hemos visto, ya vamos en derecho y todo, pero estamos viendo precisamente situaciones de las emociones, la gente, la depresión y tantas cosas. Yo me acuerdo cuando dijiste aquí como que 20 segundos, hiciste un ejercicio de eso, un 2x3 y la gente despertó aquí. Sí, es espectacular. Siempre les digo, recuerden que cuando estamos hablando de humanismo estamos hablando de amor, entonces pues hagamos un ejercicio rápido y es frotémonos acá el ceño, esta parte a la que se le denomina el ceño, porque cuando vamos a edificar a través del poder creador de la palabra, hablando de cualquier tipo de tema, bien sea de coaching, bien sea de derecho o simplemente hablando de temas de amigos,
pues primero lleguemos a cualquier espacio, frotémonos el ceño, cerremos los ojos, frotémonos el ceño, porque cuando vamos a hablar, cuando vamos a edificar a partir del poder creador de la palabra, pues vamos a hablar de amor. En últimas, este simple gesto nos va a armonizar todo el organismo y va a armonizar ambientes enteros, porque ya vamos a estar con una disposición totalmente distinta, y esa disposición pues se las obsequio para que compartamos entonces esta charla. Muy bien, excelente. Créanme que yo también lo estaba haciendo aquí. Me gusta participar y estoy convencido del 100% que da relax, da una compenetración con el alma, con la mente, y eso es lo que necesitamos el 100% y hasta más practicar y trabajar bastante sobre eso. Perfecto. Ahora vamos entonces, señor abogado, doctor, vamos a hablar de un tema que es fundamental, los contratos. ¿Sí? Sí, es un tema fundamental y es un tema que se da en la cotidianidad de las personas, de hombres, de mujeres, incluso de jóvenes y de niños. Es un tema fundamental en la construcción de las relaciones interpersonales, en el manejo de esas relaciones interpersonales, y a partir de allí entonces cómo llegamos al mundo de los negocios a través de los contratos, negocios y relaciones jurídicas a través de los contratos. ¿Qué son los contratos? Los contratos básicamente, Byron, son acuerdos. Si yo tomo, por decir algo, tienes un esfero, tienes un lapicero, ¿me lo permites, por favor? Entonces, si yo tomo el lapicero que tú me vas a proporcionar, yo digo, Byron, te vendo este lapicero en 1,000 pesos, pues aquí ya estamos realizando un contrato. Miren ustedes, así ese contrato no esté escrito entre Byron y yo, ya hay un acuerdo de voluntades, ya hay un objeto. En ese contrato básicamente lo que estamos haciendo es venderle un esfero a Byron, ya le fijamos el precio, vamos a hablar de que el valor de ese lapicero son 1,000 pesos, entonces Byron me puede o pagar el justo precio o puede no pagármelo, y a partir de entonces de los contratos allí llegamos a varias conclusiones. Los contratos son fuente generadora de las obligaciones, y como son fuente generadora de derechos y de obligaciones, pues o nosotros nos podemos allanar, acoger a la voluntad que plasmamos al momento de la realización del negocio, o yo puedo incumplir ese contrato. Digámoslo así, no desde el punto de vista ético y moral, porque desde allí es muy inadecuado incumplir los contratos, desde la parte ética y moral, pues ese no es el deber ser de las cosas, pero lo que sucede en el contexto real, en la cotidianidad de hombres y mujeres, es que todos los días realizamos contratos, pero esos contratos se incumplen. Entonces muchas preguntas: ¿qué hacemos cuando le fijamos el justo precio a algo, no nos lo pagan? ¿Qué hacemos cuando se incumplen los contratos? Y todas esas cosas las vamos a ir dilucidando entonces a lo largo de esta conversación. Muy bien, entonces nos envía un saludo nuestra líder de Pospenadas, de Nuestra Voz Existe, Luisa Montoya. Dice un saludo muy especial al invitado Edwin Gustavo Valencia Libreros. Una vez toman nota que decidió por el lapicero. Claro, espectacular, espectacular. Y a Rey Byron Mejía Cardona, un saludo muy especial de parte del grupo Nuestra Voz Existe. Y de la unión hace la fuerza. Dios los bendiga, y un saludo a todo el equipo de trabajo de Teleboyacá. Una feliz tarde para todos, nos dice Luisa. Luisa, mi Dios te bendiga. Hoy estamos hablando entonces sobre los contratos, lo cual ahorita más adelante nos vas a aclarar bastante para que nosotros aprendamos que los contratos son tanto verbales como escritos. También son válidos, ¿cierto? Totalmente, Byron. Pero entonces vamos a hablar sobre cómo detectamos que un contrato es lícito. Bueno, la licitud de los contratos, básicamente cuando yo le voy a vender a Byron entonces el lapicero, el objeto de ese contrato es un objeto absolutamente lícito. Es decir, la realización del negocio, ese acuerdo de voluntades debe recaer sobre cosas absolutamente lícitas, no sobre cosas ilícitas. Eso hay que dejarlo claro. El objeto lícito es bien importante, la causa lícita, la buena fe al momento de la realización del contrato, porque podemos realizar contratos induciendo al otro al engaño, engañando al otro, inducir a una persona
a través de maniobras engañosas, a través de artificios, y entonces la pregunta es, ¿ese contrato tiene validez? Pues resulta que ese contrato entonces puede tener el consentimiento de la persona viciada, o cuando yo saco un revólver y llevo a la fuerza a una persona para que me firme determinado contrato en una notaría. Entonces es importante que el objeto debe ser lícito, que la causa debe ser lícita y que el consentimiento debe ser exento de vicios, vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. Entonces, esas son situaciones supremamente importantes para que nos percatemos que cuando firmamos contratos inducidos al error, a través de artificios, a través de engaños, lo que sucede ahora con el tema de las
el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Bueno, amigas y amigos de Convivencia Ciudadana, ahí están los televidentes, están en la jugada. Precisamente era que el volumen, que una cuestión era otra, pero nos dicen que ya se ha reactivado. Estamos ahí, ustedes saben que en directo la situación es buena. A mí me encanta cuando la televisión se hace en directo, y por la sencilla razón, y es porque aquí no hay tiempo de nada. Que no hay tiempo ni de peinarnos, ni de una cosa de la otra, y estamos ahí en Convivencia Ciudadana. Estamos precisamente hablando sobre los temas. A ver si nos reportan sintonía ahí, que está Evelyn también, está Luisa Montoya, está la gente dándonos a conocer. Claudia, también de Nuestra Voz Existe. Ya ahí sí nos está escuchando, pero no me escucharon lo que les dije, el piropo que les tiré. Vamos entonces a hablar, amigo Evelyn, sobre esta situación de los contratos. Estábamos hablando, antes de irnos a comerciales, estabas hablando de la hipoteca. Claro, de la hipoteca, la prenda, pero antes de hablar de eso, rescatar la importancia de los contratos. Mira que para la vida diaria, para la vida cotidiana, en todo Iron hay un contrato. Por ejemplo, si yo voy a querer llevar una buena calidad de vida, pues tengo que ubicar un techo donde vivir, y en principio pues yo o tengo que hacer un préstamo con un banco y allí hay un contrato, o tengo que ir a alquilar un bien inmueble y allí hay un contrato. Para el tema de los servicios públicos, yo suscribo un contrato para la contratación de esos servicios públicos y que me llegue acueducto, gas, alcantarillado, telefonía, parabólica, internet, para todo, absolutamente para todos esos servicios hay un contrato. Si yo voy a alquilar un cuarto, ¿sí?, a un roomie, así es como le llaman ahora, entonces, o a un compañero de apartamento, compañera de apartamento, también lo lógico es que suscriban contratos. Si voy a prestarle un bien inmueble de mi propiedad a otra persona, pues allí hay un contrato que es el contrato de comodato préstamo de uso. O si necesito una plata y entonces y me piden una garantía para ese préstamo, pues yo puedo hipotecar la propiedad a una tasa de interés que sea justa, que me garantice a mí la posibilidad de pagar el capital, de pagar los intereses, ¿sí? Y entonces allí hay una figura bien interesante, el tema de la hipoteca. ¿Allí tenías de pronto alguna pregunta específica con el tema de la hipoteca? No. La hipoteca tiene un atributo fundamental en materia de bienes inmuebles, es que no saca los bienes del comercio. Es decir, que esa hipoteca de contrato que usted suscribió no impide la posibilidad de que usted pueda también, además, vender ese bien inmueble para poder incluso subsanar la deuda y seguir entonces con sus ejercicios de negocios y sus ejercicios mercantiles. A diferencia, digámoslo así, a diferencia de un embargo, que cuando existe un embargo, el embargo sí saca los bienes del comercio, allí nos tocaría liberar el bien para poder entonces proceder a la venta de ese bien inmueble. Entonces, aquí lo verdaderamente importante del mundo de los contratos es que es un tema de la cotidianidad, es un tema como la alimentación, es un tema como el vestido, es un tema como el techo. Comprender el mundo de los contratos es supremamente fundamental, porque de ello va a depender que en mi posibilidad de vida no tenga mayores obstáculos o mayores inconvenientes. Fíjese usted, Byron, que hay personas que se amargan la vida.
hay personas que han llegado a tener incluso ideación suicida. ¿Por qué? Por un negocio mal hecho. Aquí va, mi sugerencia es mejor que contraten los servicios de un profesional del derecho que les elabore una minuta adecuada, según sea la naturaleza del contrato, para que esa contratación ofrezca las garantías suficientes de que ese contrato y esa relación de negocios va a ser absolutamente exitosa. Conozco personas que se enredan la vida porque creen sabérselas todas. Ellos dicen, no, yo hago mis negocios en una servilleta, yo soy como los abuelos, hago el lindero con el tabaco, la palabra amerita honor, y resulta que por no firmar un documento, por no contratar un profesional del derecho para la elaboración de un contrato, se nos convierte eso en un efecto de bola de nieve, en un problema inmenso que inclusive ha llevado a la gente a tener ideación suicida o ha llevado a la gente a tener que hacer cosas indebidas e incurrir en delito para poder subsanar esos problemas por no contratar un profesional a tiempo. Tengo un señor, por ejemplo, que compró un predio en 2.500 millones de pesos para la construcción de una comunidad, de un conjunto cerrado. La construcción valía más de 20.000 millones de pesos. Pero resulta que no contrató a un abogado para que le hiciera un estudio de títulos y para que verificara la situación jurídica de ese predio. Resulta que dentro del predio había un lotecito pequeñitico a nombre de otro señor. ¿Usted sabe, Byron, cuánto pasa a valer ese lotecito? ¿Por qué? Porque pasa a valer una inmensidad de plata. ¿Por qué? Porque resulta que el señor allí no va a poder construir sin el permiso y sin la autorización o la debida negociación del señor que tiene ese pequeño predio dentro del predio principal, dentro del predio madre. Entonces, es supremamente importante que al momento de la realización de un negocio consulten con un experto, consulten mínimamente con una persona que tenga formación jurídica, les pueda hacer un adecuado texto que los lleve a tener un negocio exitoso. Si bien los contratos también tienen validez, los contratos de naturaleza verbal, porque por ejemplo está el contrato de naturaleza laboral de tipo verbal y yo puedo establecer contigo, están las sociedades comerciales de hecho y las podemos hablar y las podemos construir y van a quedar las evidencias y las pruebas. Y puede que en esas sociedades de hecho no haya un documento escrito. Eso no implica que la sociedad de hecho no exista, todo lo contrario, existe, pero fundamentalmente, a pesar de que existe la validez de los contratos verbales, yo siempre les hago la sugerencia, por favor, todo contrato que vayan a realizar, háganlo de manera escrita y al detalle, y hacerlo al detalle es identificar plenamente a las partes, y dentro de ese proceso de identificación no solamente es el nombre completo, no solamente es la nacionalidad, el estado civil, la dirección de notificación judicial física, y hoy en día es muy importante que en esos contratos quede plasmada la dirección de notificación judicial virtual. Miren, ustedes suscriben un contrato con un fulano y ese fulano se les pierde, no les vuelve a contestar el teléfono, y como no hay una dirección de notificación virtual, dígame que al momento de llegar a la jurisdicción civil ante una demanda, el proceso de notificación se vuelve más costoso y el proceso se dilata mucho más en el tiempo porque los esfuerzos para notificar van a ser mucho más dificultosos. Entonces, ojo con plasmar allí la dirección de notificación virtual, con definir bien el objeto, la causa del contrato, las obligaciones que va a tener Byron, que va a tener Edwin como contratista y contratante, los derechos, fundamental el tema de derechos y obligaciones. La obligación, fijarle precio a esa obligación, cómo se va a pagar en el dinero, en efectivo, de qué manera se va a pagar, cuándo se va a pagar, en qué lugar se va a dar cumplimiento a las obligaciones. Es decir, que las obligaciones tienen que ser claras, tienen que ser absolutamente claras, o sea, ser escritas, pero manejar absoluta claridad en la redacción, expresas, estar consignadas en ese texto de manera expresa, el día, la hora, la fecha que se deben cumplir, claras, expresas y absolutamente exigibles. Es decir, que tienen que tener un quantum, se debe fijar un justo precio para la realización comercial que estamos realizando, si es que es un contrato de naturaleza onerosa. Hablando de todo esto, nos escribe una dama
por eso es que también hasta en las prácticas que hacen los chicos o las chicas que están estudiando, ya las empresas exigen cierta, o la misma ley les exige que una ARL, o sea, un poco de detalles, y uno nos explicaba por qué. La pregunta es esta, ella dice, yo estaba haciendo las prácticas en una empresa, de acuerdo a mi profesión o lo que estoy estudiando, ya se accidentó. Pero resulta que en ese momento no le habían hecho ningún tipo o sea, no legalizaron la práctica de la chica y estaba desempeñando funciones las que tienen que ver con la profesión y lo que hacen en la empresa. Sí, el asunto es que ahí viene un tema de responsabilidad, y la responsabilidad es de dos naturalezas. O tenemos la responsabilidad civil contractual o tenemos la responsabilidad civil de naturaleza extracontractual. Habría que mirar a cuál de esas dos vertientes pertenece y mirar el rango de culpa. Es decir, tenemos que eslabonar, tenemos que correlacionar el actuar de la empresa para la cual ella estaba sirviendo. Entonces ahí ya hay un eslabón fuerte. Yo estaba prestando unas funciones en favor de esta empresa, eso ya implica algún tipo de enriquecimiento, de beneficio para la empresa. El hecho de que la hayan dejado laborar sin establecer primero el contrato escrito, allí ya hay una omisión, ¿cierto? Allí hay una omisión. Y digamos que la empresa se puede defender, porque la empresa podría decir, no, pero es que ella quedó con la obligación de traer X o Y documentos y no los ha traído y por eso no se ha formalizado, pero la mayor omisión está en dejarla laborar al servicio de la empresa a pesar de no tener los documentos escritos. Entonces, si me preguntan, sí, puede haber algún tipo de responsabilidad allí. Muy bien. Una pregunta que le tocamos el alma a todas las personas. No tengo nada en contra de notarías, incluso tengo notarios amigos, pero es lo siguiente, la gente presta dinero y dice, pero vamos a la notaría a autenticar. Es decir, todavía se cree que si no es autenticado en esa notaría no va a tener validez lo que le firmó la persona. Me hago entender. Tiene necesariamente que ser autenticado, o el mero hecho de que hagas un documento, te lo firmen más los recibos, es válido. Los documentos, dependiendo de la naturaleza del documento, pero digamos que últimamente ha perdido mucha fuerza el tema de la autenticación. Inclusive la ley 820 del 2020 hace referencia a que los poderes ya no deben de ir, no tienen que ir otros poderes. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire.
el canal de tu comunidad. Teleboyacá es más. Bueno, continuamos con Convivencia Ciudadana. Nos han hecho varios comentarios. Muchas gracias también a la gente de San Luis, a toda la gente aquí de Florencia y reportan sintonía en Castilla. Aquí a mi WhatsApp, la gente está contenta y sabe que le dicen a uno que saben demasiado y que definitivamente uno incluso hace muchas cosas porque otros le dicen, pero sin conocimiento de causa. Entonces, se han visto cantidad de cosas. También es bueno, preguntan 3 inquilinos, que a ellos en diferentes casos, pues son 3 familias que se alquilaron la casa bajo un contrato verbal. En ningún momento se ha llevado a cabo y uno de ellos lleva ya 3 años con los mismos dueños, con los mismos propietarios. Y ahora los pretenden sacar y darles un mes, porque si no tienen que ir, pues lo sacan de allá. Digamos que ese tipo de contratos son contratos que están regulados en la ley. Entonces, digamos que son contratos típicos. Y el tema del arrendo o el tema del subarrendo tiene plenas regulaciones desde el derecho civil. Digamos que no son contratos tan complejos, entonces si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, nos tendríamos que ir al mundo del derecho civil a ver qué nos dice el derecho civil sobre este tipo de temas. Anticipándoles que para ellos pues, existe una forma, ellos que tendrían que hacer jurídicamente. Primero tendrían que preconstituir la prueba. ¿Y qué es preconstituir la prueba? Digamos, practicar una prueba extra proceso, redactar una serie de preguntas para preconstituir ese contrato de arrendamiento que les hicieron a ustedes para determinar la cosa que se alquiló, por cuánto tiempo, el canon de arrendamiento y cuáles fueron las características. Ese tipo de pruebas se logra bajo testimonio y ese testimonio es juramentado, así que allí no se pueden decir mentiras. Con ese contrato ellos tendrían que irse entonces ya ante un juez de la República a solicitar la restitución y habría que mirar entonces las causas que ellos alegan para esa restitución. Del lado de ustedes tienen absolutamente todos los derechos, o sea, entregar yo no entregaría. Si eso les implica para ustedes una serie de perjuicios, pues yo no entregaría. Aquí ya me estoy ubicando del lado del inquilino. Por la siguiente razón, por la siguiente circunstancia, porque es un contrato que está regulado expresamente por el Código Civil, porque es un contrato que así sea verbal, a ustedes les otorga unos derechos, porque digamos el tiempo de desahucio, es decir, el tiempo de preaviso a la época de culminación del contrato, ese tiempo no está especificado porque sería un juez de la República el que debe actuar en justicia para que se otorgue un tiempo prudencial para que ustedes no sufran mayores perjuicios y mayores traumatismos. Lo mismo funciona con las alzas exageradas de los cánones de arrendamiento en materia urbana, que esas regulaciones se dan a través de una normativa especial. Se dice cuando arrendamiento en materia urbana. Materia comercial no está regulado, pero por lo general en materia comercial lo que podemos hacer es irnos a un proceso de regulación de canon de arrendamiento, de establecimiento de comercio, con un peritaje en mano, estableciendo a cómo está el alquiler por metro cuadrado según sea la zona comercial determinada, y ya será un juez de la República el que dice si hay lugar a la disminución de ese canon de arrendamiento o si el propietario del establecimiento de comercio está actuando conforme a derecho. Bueno, hablando de todos los tipos de contrato, Edwin, aprovechando tu presencia y que de verdad, hombre, aprendiendo cada día más, hay un inmueble, eso le interesa a esas personas que nos están sintonizando, que nos están viendo, hay un inmueble que tiene su propietaria, pero se lo tomó una prima. Me hago entender. Lo tiene allá
pero entonces se le dijo a esta muchacha, la verdadera propietaria, que fuera primero a un centro de conciliación, ya primero a un centro de conciliación, para enviarle la invitación, porque el conciliar se habla de invitar y no de citar. Convocar. Convocar, ¿cierto? Pero no de citar. Entonces ya se cumplieron las 3 citas que le enviaron, la muchacha no va, pero hay una cuestión que te comparto porque son oyentes míos. Estuvimos hablando y en la fiscalía lo que nos dijeron fue, es mejor que sigan con el proceso ligero para la restitución del inmueble, porque en esa casa se sorprendió que están vendiendo vicio. Ah, ok. Sí, sí, el asunto es que ese bien inmueble lo pueden expropiar. Y si las autoridades y si el Estado acredita que el propietario del bien inmueble sabía que allí había un expendio de vicio y actuó con pasividad, pues la pasividad la condena al Estado. Sobre todo cuando se trata de preservar la convivencia y el orden público, porque aquí este bien inmueble está siendo utilizado para fines de naturaleza ilegal y allí tiene una responsabilidad solidaria el propietario del bien inmueble. Entonces préstele mucha atención, es decir, ellos han sido demasiado diplomáticos con el tema de enviar 3 invitaciones, 3 convocatorias a conciliar. Yo con la primera convocatoria ya hubiese instaurado la restitución inmediatamente, y el solo hecho de que ese bien inmueble esté siendo utilizado para fines de naturaleza ilegal, eso ya implica un rompimiento contractual, un incumplimiento contractual y una justa causa para la restitución. Además, el hecho de que ella haya invitado a conciliación si notificaron adecuadamente a la contraparte, sí, porque esa parte es muy importante. Cuando yo invito a conciliar, cuando yo convoco a conciliar, esa invitación debe ser comunicada a canales virtuales adecuados, cuya prueba exista, porque usted le pregunta al juez, un juez le pregunta, venga, ¿usted cómo obtuvo el canal virtual de esa persona para que se diera la notificación? O si enviaron entonces un correo certificado a esa dirección de ese bien inmueble que está siendo utilizado para fines ilícitos y quedó entonces allí la certificación dentro del expediente de conciliación. Listo, realizamos entonces adecuadamente la convocatoria y como no asistieron, entonces ese antecedente es asumido en contra de las pretensiones dentro del proceso de restitución de la contraparte. Muy bien. Estamos entonces llevando a cabo el tema de la contratación para quienes acaban de llegar. Yo digo que cada día aprende uno más y la gente está ahí. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado de una u otra forma. O los unos son los inquilinos o los otros son los propietarios. Nada de las vías de hecho, la fuerza, para nada en ningún momento ni nos van a escuchar nunca diciendo hagan esto, a las malas. ¿Qué quiere decir? Y te voy a hacer esta pregunta. La importancia de la autonomía de la voluntad en los contratos. Eso es supremamente importante. Te voy a colocar un caso. Fue un caso que me sucedió en Sabaneta, en el sector de La Doctora. Resulta que entre 2 personas hicieron un contrato de promesa de compraventa. El objeto de ese contrato consistía en lo siguiente: te voy a vender este bien inmueble, esta propiedad, la casa en La Doctora te la voy a vender, tú me vas a pagar de la siguiente manera: me das 70 millones de pesos en efectivo y me entregas 2 apartamentos que tú estás construyendo en el edificio fulanito de tal, en un edificio X en el municipio de Sabaneta. Resulta que al señor, en efecto, al que vendió, le entregaron los 70 millones de pesos, pero dígame, Byron, que estas personas no entregaron los otros 2 apartamentos que iban a entregar en dación de pago por esa casa, como parte del justo precio por esa casa. Entonces, básicamente, una casa que estábamos vendiendo en 404 millones de pesos se redujo en su precio ¿a cuánto? A 70 millones de pesos. ¿Y sabe qué es lo grave de esto? Que en Colombia acostumbramos a hacer los contratos notariados por un precio inferior al que realmente corresponde. Eso es un vicio que existe en Colombia para ahorrarnos dineros en materia de impuestos. Entonces, pues digamos que el cliente mío, confiando en la buena fe de la contraparte, se fue y les firmó las escrituras. Donde decía que se vendía la casa por 100 millones de pesos y que se entendía y que se había recibido el pago a plena
a plena conformidad. Entonces dígame usted el chicharrón. A mí me llegan con un contrato de promesa de compraventa donde estaba el negocio real, la casa vendida en 404 millones de pesos, ¿cómo se va a pagar? 70 millones en efectivos y 2 apartamentos en otro lado. ¿Cierto? Así era que iban a pagar esa casa de 404 millones de pesos. El contrato de promesa. Pero la escritura pública, la que celebraron, decía que la casa se vendió en 100 millones de pesos y que a esa gente ya se le había entregado todo el justo precio. Ahora no quería. Ahora tenemos que ir a un juicio, a un proceso de rescisión de contrato. En realidad, en ese proceso radicamos 5 procesos en uno solo: rescisión, resolución, simulación, lesión enorme. Hubo de todo allí. El proceso se perdió en primera instancia y en segunda instancia el Tribunal Superior de Medellín, la Sala Civil, revocó con ese argumento que usted está dando: la primacía de la realidad de los contratos por encima de la literalidad de las palabras. ¿Por qué? Porque le dijimos al tribunal: mire, el negocio real es el que dice el contrato de compraventa, no el que dice la escritura pública. Y allegamos una serie de pruebas, de testimonios que convencieron a los honorables magistrados que nosotros estábamos diciendo la verdad y que eso tenía que estar por encima de esa escritura pública, con una gravedad. Cuando usted hace la escritura pública, el contrato de promesa de compraventa pierde sus efectos. Entonces yo, como abogado, tenía 2 opciones: o demando la legalidad de la escritura o demando la legalidad de la promesa. ¿Qué hago? ¿Con qué documento me voy? Me fui, demandé la legalidad de la escritura, hice valer el contenido de la promesa. Mire, un ejercicio a la inversa. ¿Por qué? Todo porque el negocio real tiene primacía sobre lo escrito, sobre lo que haya escrito. Si yo le digo a usted, le voy a vender ese lapicero, ¿sí? Pero resulta que en buen estado, dice el contrato, un lapicero en buen estado, pero resulta que yo se lo vendí sin tinta. Allí ¿quiénes están cumpliendo el contrato? Yo estoy incumpliendo el contrato. Entonces la primacía, pero el contrato, ¿qué dice? El contrato no dice sin tinta. El contrato dice que le voy a vender un lapicero. Mire cómo enreda uno en los contratos. Lo va a vender un lapicero, pero el contrato no dice con tinta o sin tinta. Lo va a vender un lapicero, yo lo vendí. Usted me lo pagó, ya le cumplí. Entonces usted me va a decir: Edwin, pero me cumpliste porque el lapicero no sirve. Ah, pero eso en qué parte del contrato decía. Entonces allí es importante que todas esas situaciones, ese tipo de situaciones, sean previstas al momento de la redacción en detalle de un documento escrito que los pueda llevar a ustedes a hacer valer la verdad real. Y en ese tema del contrato de promesa de compraventa es muy importante. La gente hace promesas de compraventa por deporte. Lo fundamental de la promesa de compraventa es que se coloque la fecha y la hora que se va a elevar a escritura pública en una notaría. Y ojo, deben ir allí y, si la contraparte no se presenta, solicitar acta de que no asistió. Bueno, vamos entonces a unos mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Social. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. El canal de tu comunidad, Teleboyacá es más. Bueno, ¿y
qué mejor que cerrar con broche de oro en este tema que hay que seguir trayendo a Edwin. Nos quedan tantas cosas claras, pero vamos a hablar, si estamos hablando de tipos de contratos, vamos a hablar del contrato del matrimonio. Tremendo, Byron, tremendo, porque es un asunto de todos los días. Es un asunto de todos los días. Las personas se involucran afectivamente, se van a vivir o se casan y piensan y supeditan esa relación bilateral solo al tema afectivo. Y resulta que allí va implícita una sociedad de naturaleza comercial. Y es por el solo hecho de compartir techo, lecho, habitación y vida. Fíjese usted. Si dos personas conviven en unión libre, a los 2 años surgen unos efectos jurídicos bien interesantes donde todo el patrimonio que entre, digámoslo así, a mis activos, todo el patrimonio que ingrese a mi órbita durante esa época de convivencia, después de esos 2 años, ya pasa a ser 50-50 de esa unión marital. De hecho, importantísimo también que la gente conozca que si las personas están en unión marital de hecho y se van a separar, pues lo lógico es que lo hagan a través de una notaría, si lo van a hacer con mutuo consentimiento, o que acudan a la jurisdicción civil. Si alguna de las partes no quieren, pues acudan a la jurisdicción civil y instauren un proceso de cesación de efectos civiles y unión marital de hechos, disolución y liquidación de esa sociedad patrimonial, porque va a estar viva y lo va a estar a lo largo de 1 año. Después de que ustedes se separen del cuerpo, la oportunidad legal es de 1 año para que ustedes puedan instaurar esa acción. Que es que mi esposo o mi esposa es muy buena gente, después del año no hay tu tía, ahí no hay tu taina, se le llevaron todo su patrimonio y usted no demandó a tiempo. Es decir, que allí les prescribe esa opción. Ahora bien, si yo me caso por las vías civiles o si me caso por las vías religiosas, pues inmediatamente surge, allí ya no es por el paso del tiempo, allí ya es por ese vínculo religioso o ese vínculo de naturaleza civil, inmediatamente surge una ficción jurídica que es esa sociedad en razón a ese vínculo matrimonial o a ese vínculo civil. Igual, cuando se separen, entonces va el divorcio, la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, la disolución. Con la disolución para ya la sociedad. Es decir, ¿qué es disolver? Que la sociedad ya no existe. Esa es la fecha de corte, pero además la liquidación. Entonces, como hay unos bienes existentes a esa fecha, entonces venga, apartamos 50-50. Entonces, no es solamente casarnos, darnos picos, abracémonos y saltémonos de flor en flor. No, esto tiene unas connotaciones profundas y la gente se enreda y pierde su patrimonio en este juego afectivo. Allí tenemos que ser muy reales, y si nos vamos a ir a vivir juntos y si vamos a hacer una unión marital de hecho, o si vamos a unirnos civil o religiosamente, pues entonces hay una oportunidad también, es la firma de capitulaciones, usted con su patrimonio, yo con mi patrimonio, y ese contrato de capitulaciones también es un contrato bien interesante donde se hacen unas especificidades para que no haya perjuicios irremediables a futuro. Bueno, nos envía un saludo Evelyn Durley Berrío Rodríguez. Dice un saludo muy especial para el abogado Edwin y a nuestro rey del grupo, y gracias por ese tema tan importante. Que Dios nos bendiga. Amén. Mira, en ese tema de la relación de pareja, eso de llegar y decir usted con sus bienes, yo con los míos, eso no se da casi en la clase de nosotros. Yo quiero compartirlo con vos aquí, socializarlo, porque la mayoría de personas van a decir, y sobre todo las mujeres van a decir, eso es lo que usted confía en mí. Y uno enamorado, porque ya lo hemos visto, yo trabajé en comisaría de familia, esa prueba casi nadie la pasa. Eso se ve, por ejemplo, en Shakira y toda esta gente, y de pronto en usted, los abogados, en algunos. Pero eso no se lleva muy a cabo, porque ustedes dicen, sí, eso es lo que me querés. Y ahí es donde no se han dado cuenta el problema tan grande y los enredos que se llegan después, porque es un contrato, como dice usted. Claro, ¿cierto? Ahí hay unas connotaciones grandísimas. Grandísimas.
Sí. Por el ocultamiento de bienes también están sus multas porque civilmente hay que restituir, creo que es el doble, si no estoy equivocado, de lo que usted ocultó al momento de la del patrimonio. Entonces, supremamente interesante. Es un tema sí afectivo, pero es un tema que tiene connotaciones jurídicas serias, porque mientras dure el afecto, viene importante, pero me gusta ser real, y luego de que pase el afecto, y hay riesgos, y si la otra persona se enamora de otra persona, o se va de paseo por el mundo, porque resulta que espiritualmente ese es su llamado, y usted se queda solo, pero resulta que vos tenías los bienes a nombre de esa persona, ¿qué vas a hacer ahí? Entonces debemos ser absolutamente reales, muchas opciones. Usted puede firmar capitulaciones, usted puede dejar la sociedad abierta, como decir, porque hay personas que asocian el tema del patrimonio a un tema de futuro y entonces a un tema de amor y de bienestar familiar. Eso también es muy interesante, pero digamos que en la vida de pareja, todo, absolutamente todo, hay que dejarlo absolutamente claro y hablarlo desde el principio para que eso no sea óbice de futuros inconvenientes. Y además también una ñapita que nos tocó en las comisarías y que le toca a los compañeros que están, que es que a veces llámese la dama o el caballero, para no entrar en un solo género, hablan de los activos, pero recuerden los pasivos. Claro, ¿cierto? Cuando usted va a hacer la liquidación, usted le dice, señor juez, aquí mi trabajo de liquidación de la sociedad patrimonial, relación de activos, relación de pasivos, y todo hay que asumir. Todo hay que asumir. Yo diría que es el contrato más difícil, es muy bonito, pero sí es muy difícil. Muy difícil porque ahí se están poniendo a prueba las emociones, el sentimiento y para de contar. Y para las personas no es tan fácil esa separación de roles entre lo afectivo y lo patrimonial, pero supremamente importante saber que es un tema que se puede presentar incluso para violencia intrafamiliar. Gran parte de la violencia intrafamiliar que se presenta en nuestro país es por interés de esa patrimonial. Porque dice te voy a dejar, y el otro dice te dejo sin nada. Yo tengo todo el nombre mío, te dejo sin nada. Si me toca los míos, entonces te hago esto. Y ese, digamos que en muchas comunidades es parte de la problemática. Gran parte de la problemática es la pelea por el territorio, la pelea por el dinero, la pelea por la riqueza. Byron está en un mundo donde el todo vale ha perjudicado absolutamente las relaciones interpersonales, y digamos que es la ley de el hombre, un lobo para el hombre, hablando en términos de equidad de género. Entonces yo sí soy muy amigo que cuando usted vaya a conformar una familia, fije unas reglas claras de juego, no solamente a nivel afectivo. Aspecto muy importante como principio, también el manejo del patrimonio familiar tiene que tener unas reglas muy serias para que ese no sea un objeto de violencia intrafamiliar a futuro. Recuerden también que existe, y vamos antes de cerrar, la parte laboral que nos cuentan, y sé que eso es cierto, de estos patrones que suelen contratar las personas verbalmente, y ha sucedido que dentro de ese contrato verbal se les han accidentado y no tienen ni seguridad social, no tienen nada. Y con un agravante, Byron, mire, yo tengo una demanda desde el año 2018, y es una demanda que apenas está para notificación. Es impresionante, Byron, la lentitud en la que ha entrado muy especialmente esa jurisdicción laboral. O sea, es un tema premiante, el tema de estabilizar los tiempos de la justicia. Sí debería ser un tema de interés nacional, porque eso también implica calidad de vida, implica paz, implica convivencia, pero yo te lo cuento, te lo digo, la lentitud, no de todos los despachos judiciales, pero sí de algunos despachos en esa jurisdicción laboral, es un tema para analizar, es un tema bien complejo. Antes, ahí ya con esto voy cerrando, te quiero comentar, una chica pospenada, estando privada de la libertad, cumplió con toda la reglamentación, que es cuando les dan la oportunidad de trabajar allá, ¿cierto? Para redimir y para todo lo que ya sabes, ¿cierto? Resulta que ella muy juiciosamente siempre trabajaba en el rancho,
y trabajó, pero se accidentó. Ya cumplió la pena, pero tiene todas las certificaciones médicas, tiene todo, Edwin, y se ha comprobado, o sea, a partir de ese accidente ella quedó sufriendo de algo de las piernas y todo esto. Sí. Independientemente a que estaba allá y todo eso, porque para poder trabajar allá tienen que cumplir con unos requisitos. Allí hay que analizar la posibilidad de una acción de reparación directa en contra del Estado. Recuerde que tiene 2 años a partir de la ocurrencia del hecho o de la determinación de esas secuelas de naturaleza secundaria de tipo laboral. Hay que realizar unos estudios, unos peritajes, y con ese peritaje, esa determinación de la pérdida de la capacidad laboral en razón a ese accidente es lo que va a determinar el quantum de la demanda en contra del Estado, muy especialmente en contra del INPEC. Sí, porque el INPEC representa precisamente esos intereses del Estado. Bueno, Edwin, hombre, yo te digo que ya para que le bajemos al tono los 12 es lo siguiente. Sí. Hombre, sigues con el coach, sigues con el derecho. ¿Dónde está la oficina? Bueno, me pueden ubicar en el celular 313-742-7609, 313-746-7609, 313-746-7609. Esa es mi línea de WhatsApp. Por lo general le solicito a las personas que quieran contactarme que primero me contacten por temas, además de seguridad, que por favor me contacten por el WhatsApp, que se identifiquen, que me regalen los datos, me cuenten la necesidad y me tardo menos de un día en llamarles y estar agendando una cita con ustedes. Mi oficina queda en la carrera 52, 5025, Colombia con Carabobo, contiguo al Banco Agrario, edificio suramericano, oficina 418, por allí lo espero. Esa es su casa. Yo, si no, también me ubican en el 300-597-7676, que nosotros estamos hablando permanentemente, con tal de que no llame yo de número privado, ¿cierto? Sí, esto tampoco números privados. Edwin, muchas gracias por haber estado con nosotros en Convivencia Ciudadana. Sí, agradecerles demasiado, de verdad que este espacio es un privilegio poder edificar a partir del poder de la palabra. Eso nos hace, vaya, ese fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, te digo que con la dirección general de Andrés Felipe Jiménez, Jairo Gutiérrez, nuestro gran camarógrafo, y por supuesto el apoyo incondicional de Cindy Jauregui. Le digo así mismo, se lo digo perfecto, y Laura Patiño, que están ahí siempre en la jugada. Agradecerles a todas y todos ustedes, decirles que los espero todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en directo en Teleboyacá. Muchas gracias y Dios los bendiga. Les dice Byron Mejía Cardona.